En el corazón de una ciudad bulliciosa, donde las calles adoquinadas susurraban historias de antaño, Elara se movía con una gracia que contradecía su noble educación. Hija de Adrian, un comerciante cuya riqueza e influencia eran tan vastas como los océanos a través de los cuales comerciaba, se esperaba que encarnara el epítome de la gracia y el aplomo refinados. Sin embargo, bajo su pulido exterior, Elara albergaba un espíritu rebelde, impulsado por la curiosidad por el mundo más allá de su jaula dorada. Fue una de esas tardes, con el pretexto de visitar el mercado, que el camino de Elara viró hacia lo inesperado. El mercado estaba lleno de colores y sonidos, un marcado contraste con la apagada opulencia de su hogar. En medio de la multitud de personas, una serie de pinturas vívidas llamaron su atención. Cada trazo contaba una historia de pasión, tristeza y esperanza. El artista, un joven de ojos tan expresivos como su arte, pintaba con un fervor que atraía a Elara. Milo era su nombre, y su mundo era un mundo de creación, libre de los deseos materiales que gobernaban a la élite de la ciudad. Su humilde vestimenta y el puesto improvisado desde el que operaba desmentían la profundidad de su talento. Para Elara, conocer a Milo fue como vislumbrar otro universo, uno donde la riqueza y el estatus no dominaban la belleza de la expresión pura. Su conversación fluyó sin esfuerzo, uniendo mundos. Elara se sintió encantada no solo por el arte de Milo, sino también por su perspectiva de la vida, tan diferente de todo lo que había conocido. Hablaba de sus pinturas como si fueran sus compañeras en un viaje solitario, cada pieza una ventana a su alma. Cuando el sol empezó a esconderse tras el horizonte, proyectando largas sombras sobre el mercado, Elara se dio cuenta de que había sido arrastrada por la marea del mundo de Milo. De mala gana, ella se despidió de él y prometió regresar. Pero cuando regresó a su vida de privilegios, los colores vivos del arte de Milo persistieron en su mente, un marcado contraste con las expectativas monocromáticas de su existencia. Sin que Elara lo supiera, ese encuentro casual sería la chispa que encendió un fuego, desafiando los cimientos mismos de su vida. En los días siguientes, sus pensamientos a menudo derivaban hacia Milo y sus pinturas, cada una de las cuales era un faro que la llamaba, instándola a cuestionar los confines de su jaula dorada. Así comenzó el viaje clandestino de Elara, un viaje no solo hacia el amor, sino hacia el autodescubrimiento, preparando el escenario para una historia de pasión, conflicto y búsqueda de la autenticidad en un mundo gobernado por las apariencias. A medida que los días se convirtieron en semanas, Elara se vio atraída de regreso al mercado con una frecuencia que incluso la alarmó. Cada visita bajo el pretexto de recados o trabajo caritativo le permitía momentos robados con Milo, cuya presencia se había convertido en un faro de luz en su mundo limitado. Sus encuentros, aunque breves, estuvieron llenos de una intensidad que contradecía la brevedad del tiempo, como si cada momento fuera una vida en sí mismo. Milo, por su parte, quedó igualmente cautivado por Elara. Su interés genuino por su obra y el mundo que representaba fue un bálsamo para la soledad de su existencia como artista. No vio en ella a la heredera de la fortuna de un comerciante, sino a un espíritu afín, que anhelaba una libertad que nunca había conocido. Sus conversaciones a menudo oscilaban al margen de las normas sociales, desafiando los puntos de vista de los demás y, al hacerlo, profundizando su conexión. Elara comenzó a ver la ciudad a través de los ojos de Milo, un lugar donde coexistían la belleza y la lucha, donde el valor del alma no se medía en oro, sino en la autenticidad del carácter. Sin embargo, con cada visita, el corazón de Elara se volvía más pesado, agobiado por el conocimiento de que su floreciente amor era un jardín en un desierto, hermoso pero insostenible. La realidad de sus mundos diferentes se cernía sobre ella como una sombra, un recordatorio de lo inevitable. Sin embargo, en presencia de Milo, esas sombras parecieron disiparse, reemplazadas por la luz de la posibilidad. Fue durante una de esas reuniones, en un rincón apartado del mercado, donde Milo exhibió su obra más reciente, una pintura que capturaba la esencia del amanecer sobre la ciudad, que Elara se dio cuenta de la profundidad de sus sentimientos. La pintura,
Un derroche de colores con el telón de fondo de una ciudad despierta simbolizaba la esperanza, y en su presencia, Elara encontró el coraje para confesar su amor por Milo. La respuesta de Milo fue un espejo de sus propios sentimientos. Un amor que silenciosamente había echado raíces en el rico suelo del compañerismo y el respeto mutuo. Sabían que el camino que tenían por delante estaría plagado de dificultades, pero en ese momento, rodeados por el arte que los había unido, esas preocupaciones pasaron a un segundo plano, eclipsadas por la pureza de su conexión. Sin embargo, cuando se separaron ese día, una sensación de presentimiento se apoderó de Elara. El secreto de su amor, una frágil llama en el viento, corría el riesgo de ser extinguido por el mismo mundo que los había unido. Regresó a casa con el corazón en un tumulto de alegría y aprensión, sin darse cuenta de que sus frecuentes ausencias no habían pasado desapercibidas. Adrian, siempre atento a los movimientos de su hija, había empezado a sospechar de su repentino interés en el mercado y las salidas benéficas. Su mente, entrenada en el arte del comercio y la negociación, comenzó a reconstruir el rompecabezas del cambio de comportamiento de Elara, decidida a descubrir la verdad detrás de sus acciones. Mientras Elara yacía despierta esa noche, con sus pensamientos convertidos en un torbellino de esperanza y miedo, no era consciente de la tormenta que se avecinaba en el horizonte, una tormenta que amenazaba con destrozar el frágil tapiz de su amor secreto. La historia de Elara y Milo, una historia de amor que florece en el lugar más improbable, estaba a punto de enfrentar su primera prueba, una prueba que desafiaría la esencia misma de su vínculo. Adrian, con su perspicacia de comerciante para los detalles y la intuición de un padre, había notado los cambios sutiles en el comportamiento de Elara. Sus ojos, que alguna vez fueron espejos de la inocencia juvenil, ahora reflejaban profundidades de emoción y secretos incalculables. Las visitas al mercado, sus excusas cada vez más débiles con cada día que pasaba, pintaron un cuadro que Adrian no podía ignorar. Decidido a descubrir la verdad, emprendió su investigación con la meticulosidad de un estratega que traza su rumbo a través de mares traicioneros. Una tarde, mientras la casa se acomodaba en la tranquilidad de la noche, Adrian llamó a su sirviente de mayor confianza, un hombre cuya lealtad había sido demostrada durante décadas de servicio. En voz baja, le ordenó que siguiera a Elara discretamente para documentar sus movimientos y la compañía que tenía. El sirviente, aunque reacio a espiar a la joven amante a la que había visto crecer desde niña, comprendió el peso de la preocupación de su amo y aceptó la tarea con un gesto solemne. En los días siguientes, Elara continuó sus visitas al mercado, felizmente inconsciente de los hilos invisibles de vigilancia que la rodeaban. Cada momento robado con Milo, cada mirada compartida y palabra susurrada, fue catalogada por los ojos vigilantes del informante de Adrian. No pasó mucho tiempo antes de que el sirviente regresara con Adrian, trayendo noticias que confirmarían sus peores temores. Con gran pesar, informó de los frecuentes encuentros de Elara con Milo, un hombre sin medios ni estatus, cuya única riqueza residía en el talento de sus manos y la profundidad de su corazón. Adrian escuchó, con su rostro una máscara de calma estoica, mientras el sirviente contaba historias de su obvio afecto, sus conversaciones imbuidas de una calidez e intimidad que no dejaban lugar a dudas. La revelación golpeó a Adrian como un golpe físico, no solo a su orgullo, sino también a sus planes para el futuro de Elara. Había imaginado una unión que elevaría aún más el estatus de su familia, una unión llena de riqueza e influencia. La idea de su hija, su heredera, enredada con un mendigo, nada menos que artista, era un anatema para todo lo que representaba. En los días siguientes, Adrian luchó con la tempestad de sus emociones. La ira, la decepción y un reconocimiento a regañadientes del desafío de Elara lucharon dentro de él. Sin embargo, bajo el tumulto, un plan comenzó a tomar forma. Una forma de romper el vínculo entre Elara y Milo para llevar a su hija de regreso al camino que él consideraba adecuado. Cuando finalmente llamó a Elara, tomó una decisión. El escenario era formal, el opulento salón donde retratos familiares se alineaban en las paredes, testigos silenciosos del drama que se desarrollaba. Adrián, sentado en su silla habitual, encarnación de la autoridad patriarcal,
Esperaba a su hija con una calma que contradecía la tormenta que azotaba su interior. Elara, sintiendo la gravedad de la convocatoria, se acercó con una mezcla de aprensión y resolución. Sabía que esta confrontación era inevitable, pero se aferraba a una pizca de esperanza de que su padre pudiera entenderlo, pudiera ver más allá de los límites de la riqueza y el estatus. La conversación que siguió fue una danza de voluntades, un choque de valores del viejo mundo contra los anhelos de una nueva generación. Adrian dejó al descubierto sus descubrimientos. Su voz era una mezcla controlada de decepción y preocupación paternal. Habló de la familia, del deber y de los sacrificios necesarios para mantener su posición en la sociedad. Elara, por su parte, defendió su amor por Milo, siendo sus palabras una apasionada súplica de comprensión, de reconocimiento del amor como un valor superior a cualquier riqueza material. Pero la mente de Adrian estaba impasible. Dio un ultimátum. Sus palabras fueron definitivas e inflexibles. Elara debía cesar todo contacto con Milo, olvidarlo y seguir adelante con los planes que su padre le había trazado. La consecuencia del desafío no se expresó. Una oscura amenaza flotaba en el aire entre ellos. Elara salió de la habitación con el corazón apesadumbrado, su resolución sacudida pero no destrozada. La elección que se le presentaba era cruel por su sencillez, su familia o su amor. La noche que siguió fue sin dormir, un torbellino de pensamientos y emociones luchando dentro de ella. Comprendió el peso de las exigencias de su padre, las implicaciones de su decisión no solo para ella, sino también para Milo. El escenario estaba preparado para un conflicto que pondría a prueba los lazos familiares y amorosos, una batalla de voluntades donde lo que estaba en juego era nada menos que la felicidad de Elara y la integridad de su corazón. A raíz del ultimátum de su padre, Elara se encontró atrapada en un laberinto de emociones y deberes. Los días que siguieron fueron borrosos, cada momento teñido por el espectro de su inminente decisión. Cumplía sus responsabilidades mecánicamente. Sus pensamientos eran un compañero constante de la agitación que se agitaba en su interior. Sin embargo, en medio de la cacofonía de su conflicto interno, una singular resolución comenzó a cristalizar. Encontrar una manera de preservar su amor por Milo, independientemente de las limitaciones que le imponían. Con el peso de las expectativas de su padre pesando sobre ella, Elara buscó consuelo en el único lugar que se había convertido en un santuario para su corazón atribulado: el mercado. Fue allí, entre la multitud de extraños sin rostro y el vibrante tapiz de la vida, donde encontró a Milo, cuya presencia era un rayo de luz en la sombra de su desesperación. Su reunión estuvo plagada de la tensión de los miedos no expresados y el peso palpable de las opciones que tenían ante ellos. Elara compartió la amarga verdad de las demandas de su padre. Cada palabra era un testimonio de la gravedad de su situación. Milo, siempre el bastión de la calma en la tormenta de su vida, escuchó con un corazón estoico, su propia agitación enmascarada por la fachada de fuerza que presentaba. Juntos hablaron de futuros potenciales, de sueños postergados y esperanzas asediadas por las duras realidades de su mundo. Sin embargo, incluso mientras contemplaban los obstáculos aparentemente insuperables que se interponían en su camino, se encendió una chispa desafiante entre ellos. Una negativa mutua a sucumbir a los dictados de una sociedad que valoraba la riqueza y el estatus por encima de la pureza del amor. Fue en ese momento de determinación compartida que Elara y Milo idearon un plan, una táctica atrevida que les permitiría estar juntos, lejos de las miradas indiscretas de la ciudad y del peso opresivo del deber familiar. Se irían al amparo de la noche, buscando refugio en una tierra lejana donde su amor pudiera florecer sin las cadenas de las expectativas sociales. Los días que siguieron fueron un torbellino de preparación, cada acción un paso hacia su sueño compartido de libertad. Elara, con el minucioso cuidado de quien tiene todo que perder, comenzó a reunir lo necesario para su viaje, disfrazando sus acciones de rutina. Mientras tanto, Milo buscó el consejo de amigos de confianza, consiguiendo un medio de paso que los alejaría del alcance de la influencia de Adrian. Pero a medida que se acercaba la noche de su partida prevista, el peso de su inminente éxodo pesaba pesadamente sobre Elara. La realidad de dejar a su familia, de la traición inherente a sus acciones,
ensombreció su corazón. Luchó contra la culpa y el miedo, el amor por su padre y su deber para con su familia, en guerra con su amor por Milo. La noche antes de su partida, el Ara se encontraba frente a la propiedad de su familia, mientras el sol poniente proyectaba largas sombras sobre los terrenos que habían sido su mundo durante tanto tiempo. Fue un momento de profunda reflexión, una pausa en el precipicio del cambio. Reflexionó sobre el coste de su elección, la fisura que crearía en su familia y el futuro incierto que le esperaba. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, conocía la verdad de sus sentimientos, el innegable llamado de un amor que trascendía las barreras de la riqueza y el estatus. Con el corazón apesadumbrado, pero un espíritu inquebrantable, el Ara regresó al santuario de su habitación. La última noche en el hogar de su infancia se extendía ante ella como un abismo. Mañana entraría en un nuevo amanecer, un mundo forjado por la fuerza de su amor por Milo, incierto y plagado de peligros, pero que ellos podían moldear. Mientras la ciudad dormía, sin darse cuenta de la rebelión silenciosa que hervía bajo el barniz de las normas sociales, dos corazones se prepararon para embarcarse en un viaje de desafío, impulsados por el poder inquebrantable del amor. El tapiz de sus vidas, antes dictado por las expectativas de los demás, ahora estaba en sus manos, un lienzo que esperaba los trazos de su destino compartido. La noche anterior a su partida fue un tapiz tejido con hilos de anticipación y tristeza. El Ara se movía por los pasillos poco iluminados de su hogar ancestral. Cada paso que daba era un eco de la vida que estaba a punto de dejar atrás. Los retratos de sus antepasados la contemplaban, centinelas silenciosos de su éxodo clandestino. Reflexionó sobre sus vidas, preguntándose si alguno se había encontrado alguna vez al borde de una elección tan monumental como la de ella. Sus preparativos fueron meticulosos, nacidos de la necesidad de no dejar rastro de sus intenciones. Empacó con moderación, llevándose solo lo que no podía soportar desprenderse y lo que les serviría en su nueva vida. Cada elemento era un susurro del pasado, un recuerdo encerrado en lo tangible. Sin embargo, mientras doblaba su ropa y recogía sus pertenencias, una determinación se fortaleció en su interior. Esto no fue un final, sino un comienzo, un salto hacia lo desconocido, con el amor como brújula. Milo, en su modesto alojamiento, enfrentó una agitación similar. Su vida, definida por la búsqueda del arte y la sencillez de sus necesidades, estuvo a punto de sufrir una transformación de proporciones sísmicas. Empacó sus pinturas y lienzos, las herramientas de su oficio y pasión, junto con algunos efectos personales. Su corazón estaba pesado al saber los sacrificios que el Ara estaba haciendo por su amor. Prometió en silencio, al amparo de la noche, honrar su valentía con cada fibra de su ser, construir una vida digna de su sacrificio. La ciudad que había sido el telón de fondo de su historia de amor permanecía en silencio mientras se dirigían al punto de encuentro predeterminado, un lugar apartado donde las sombras del mundo parecían converger. Su reunión fue una sinfonía silenciosa de resolución compartida y temores no expresados. Las palabras eran innecesarias. Sus ojos transmitían mucho, amor, determinación y reconocimiento del camino que tenían por delante. Bajo el manto de la oscuridad se escabulleron. Su partida pasó desapercibida para la ciudad dormida. El viaje fue borroso, una mezcla de pasos silenciosos y miradas furtivas, mientras navegaban por las calles laberínticas hacia las afueras. Milo había conseguido pasaje en un barco mercante que zarparía al amanecer, una conexión de sus días de comerciar arte por sustento. El capitán, un canoso veterano de los mares, no se enteró de su historia, preocupado solo por la moneda que Milo había logrado reunir para su travesía. Mientras subían al barco, las primeras luces del amanecer comenzaron a traspasar el horizonte, un lienzo de tonos naranjas y rosados pintando el cielo. Fue un momento conmovedor, el amanecer de su nuevo comienzo yuxtapuesto al telón de fondo de la ciudad que estaban dejando atrás. El Ara sintió una punzada de pena por la familia y la vida que estaba dejando atrás, pero la presencia de Milo, firme y resuelta a su lado, fortaleció su espíritu.
El barco zarpó con el sol naciente. El paisaje urbano se alejó lentamente en la distancia, convirtiéndose en nada más que una silueta contra el cielo cada vez más claro. Elara y Milo estaban en la popa, tomados de la mano, observando cómo sus antiguas vidas se desvanecían de la vista. Por delante estaba lo desconocido, plagado de desafíos y peligros, pero también la promesa de libertad y la búsqueda de sus sueños juntos. Mientras el barco atravesaba las olas, dejando atrás lo familiar, Elara sintió una sensación de liberación mezclada con sus miedos. Se dio cuenta de que el viaje que habían emprendido no era solo físico, sino un viaje del alma. Juntos se aventuraban en aguas inexploradas, guiados por las estrellas de su amor y la esperanza de un futuro creado por sus propias manos. El sol salió más alto, proyectando su luz dorada sobre ellos, una bendición para el viaje que tenían por delante. En ese momento, Elara y Milo comprendieron que, sin importar las pruebas que enfrentaran, se tenían el uno al otro. Su amor era un faro, una fuerza lo suficientemente potente como para sortear las tormentas de la vida. Con el horizonte amplio y abierto ante ellos, abrazaron el amanecer de su nueva vida, con los corazones entrelazados, listos para afrontar juntos lo que les deparara el futuro. A medida que el barco se abría camino a través del mar abierto, la euforia inicial de su fuga comenzó a dar paso a la realidad de sus circunstancias. Elara y Milo se encontraron a la deriva no solo en el vasto océano, sino también en la inmensidad de su propia decisión. Los confines de la nave se convirtieron en un microcosmos de su situación, encerrados, aislados, pero en un impulso implacable hacia algo nuevo, algo desconocido. Adrian, de regreso en la ciudad, afrontaba la ausencia de su hija con una tempestad de emociones. El silencio de la habitación de Elara hizo eco del vacío que su partida había dejado en su corazón. Cuando se descubrió su ausencia, la casa quedó sumida en el caos, una búsqueda tumultuosa que solo reveló la finalidad de su decisión. La furia inicial de Adrian dio paso a una desesperación penetrante al darse cuenta de que sus propias acciones habían alejado a su hija. A pesar de su ira y sus planes, el absoluto vacío de la propiedad sirvió como un recordatorio constante del costo de su orgullo. Mientras tanto, en el barco, Elara y Milo se adaptaron a su nueva vida con una resiliencia nacida de la necesidad. Las olas y el horizonte infinito se convirtieron en sus nuevas constantes. El ritmo de la vida en el mar contrastaba fuertemente con el mundo estructurado que habían dejado atrás. Milo encontró consuelo en su arte, dibujando los cambiantes estados de ánimo del mar, capturando la esencia de su viaje. Mientras tanto, Elara se dedicó a aprender los métodos del barco y encontró una fuerza que nunca supo que poseía. Su relación, puesta a prueba por los confines de su fuga, se hizo más profunda, un testimonio de su compromiso. Compartieron historias de su pasado, sueños de su futuro, y en el silencio de la noche susurraron garantías de amor y apoyo mutuo. El viaje se convirtió no solo en un viaje físico, sino en una odisea emocional. Cada día un paso más hacia su nueva vida, cada desafío enfrentado juntos un refuerzo de su vínculo. Cuando finalmente apareció la tierra, una mezcla de temor y emoción llenó el aire. El barco atracó en una ciudad portuaria, llena de vida y ajena a sus ojos. Las imágenes, los sonidos y los olores eran una cacofonía de lo nuevo y lo desconocido. Con sus escasas pertenencias y lo último de sus fondos, Elara y Milo pisaron el muelle. El suelo sólido bajo sus pies era a la vez un consuelo y un recordatorio de la realidad que ahora enfrentaban. La ciudad era un tapiz de culturas, un cruce de rutas e historias comerciales. Se encontraron en medio de una infinidad de rostros, lenguajes y posibilidades. Fue aquí, en este crisol de humanidad, donde comenzarían de nuevo. Con lo último de su dinero consiguieron un alojamiento modesto, una habitación pequeña que ofrecía poco en términos de comodidad, pero mucho en términos de privacidad y la oportunidad de planificar sus próximos pasos. Milo buscó trabajo donde pudo, y su arte le proporcionó unos ingresos escasos pero estables. Elara, con su conocimiento del comercio y los números, encontró empleo con un comerciante local y su mente aguda rápidamente la hizo indispensable.
Vivían frugalmente ahorrando cada moneda. Sus sueños de un futuro juntos alimentaban su determinación. Pero cuando comenzaron a tejer sus vidas en la estructura de este nuevo lugar, las sombras de su pasado persistieron. Elara, atormentada por el recuerdo de la ira de su padre y de la familia que había dejado atrás, luchó contra la culpa y el anhelo. Milo, testigo de su agitación interior, se convirtió en su ancla, recordándole el amor que los había impulsado en este viaje. En los momentos tranquilos, cuando las luchas de su nueva vida parecían insuperables, encontraban consuelo en los brazos del otro. Su amor, un faro en la incertidumbre de su nuevo mundo, era un recordatorio constante de por qué se habían embarcado en este viaje. No fue solo una huida de las limitaciones de su pasado, sino un paso audaz hacia un futuro que construirían juntos, un futuro en el que el amor fuera la piedra angular de su existencia. Al afrontar cada día, su resolución se endureció y sus espíritus se animaron con las pequeñas victorias y las alegrías sencillas de su vida juntos. Ya no eran solo Elara y Milo, individuos definidos por su pasado y su posición social. Eran una unidad, socios forjados en el crisol de su viaje, listos para enfrentar cualquier desafío que les aguardara con la fe inquebrantable en el poder de su amor. En la bulliciosa ciudad portuaria que se había convertido en su refugio, Elara y Milo comenzaron a labrarse una apariencia de vida juntos. Las semanas iniciales se convirtieron en meses, y cada día era un testimonio de su resiliencia y la fuerza de su vínculo. La modesta habitación que llamaban hogar era escasa, pero dentro de sus paredes construyeron un santuario lleno de amor, esperanza y sueños compartidos de su futuro. El arte de Milo, que alguna vez fue una búsqueda de una pasión, se había convertido en su salvavidas. Las vibrantes escenas que pintó, inspiradas por su nuevo entorno y el tumultuoso viaje que los había traído hasta aquí, comenzaron a llamar la atención. Su obra, una fusión de su viejo mundo y el nuevo, resonó entre los lugareños y los diversos viajeros que pasaban por la ciudad. Poco a poco, Milo encontró no solo aceptación, sino también un creciente aprecio por su talento, proporcionándoles un ingreso modesto pero estable. Elara, con su mente aguda y su comprensión del comercio, se convirtió en un activo para el comerciante local para el que trabajaba. Sus ideas innovadoras y la diligencia con la que abordó su trabajo le valieron un puesto de confianza y responsabilidad. Las habilidades que había perfeccionado en la casa de su padre eran ahora las herramientas con las que ayudaba a dar forma a su nueva vida, y sus contribuciones no solo estabilizaron su situación financiera, sino que también les valieron el respeto dentro de la comunidad. Sus días eran largos y plagados de desafíos para afrontar su nueva existencia, pero cada noche, cuando regresaban a su humilde morada, encontraban consuelo en la compañía del otro. Sus conversaciones, que alguna vez estuvieron llenas de planes de escape y sueños de una vida juntos, ahora se convirtieron en discusiones sobre la comunidad de la que estaban convirtiéndose en parte y las posibilidades que se avecinaban. A pesar de los avances que habían logrado, la sombra de su pasado nunca se quedó atrás. Elara, en momentos de tranquila reflexión, a menudo se encontraba pensando en su familia. Se preguntó acerca de su padre si el abismo que su partida había creado era demasiado grande para salvarlo. El dolor de la separación era un dolor constante, un recordatorio del precio que habían pagado por su libertad. Milo, siempre atento al estado de ánimo de Elara, compartió su dolor. Él también había dejado atrás una vida, aunque de soledad y lucha. Sin embargo, su pasado no le pesaba tanto como el futuro. El temor de que algún día su santuario fuera violado, de que la vida que estaban construyendo con tanto esfuerzo pudiera ser destrozada por las fuerzas de un pasado del que creían haber escapado, persistía en sus pensamientos. Fue durante esta época de esperanza creciente y miedo subyacente que Milo recibió una invitación que cambiaría el curso de sus vidas una vez más. Un mecenas adinerado, cautivado por la profundidad y la emoción del trabajo de Milo, le ofreció el encargo de pintar una serie de murales para un nuevo espacio público en la ciudad. El proyecto no solo fue una importante oportunidad financiera, sino también una oportunidad para que Milo se estableciera como un artista de renombre. Elara, siempre comprensiva,
Vio la oferta como un rayo de esperanza, una señal de que sus luchas los estaban llevando hacia un futuro mejor. Sin embargo, no podía deshacerse del sentimiento de aprensión que se aferraba a los bordes de su excitación. La visibilidad del proyecto significó que el trabajo de Milo, y por extensión, ellos mismos, pasarían a ser el centro de atención. El anonimato que los había protegido podría disiparse, exponiéndolos a peligros desconocidos. Mientras discutían la oferta, sopesando los beneficios frente a los riesgos, se puso a prueba su determinación. Aceptar significaría salir de las sombras y reclamar un lugar en este nuevo mundo al que llamaban hogar. Era una perspectiva desalentadora, pero que conllevaba la promesa de estabilidad y reconocimiento. Al final, su decisión se tomó en el espíritu del viaje que los había llevado hasta este punto. Un acto de fe, impulsado por el amor y la búsqueda de un sueño. Aceptarían la comisión, saldrían juntos a la luz, listos para enfrentar cualquier desafío que implicara. Su amor, un vínculo forjado en la adversidad y fortalecido por las pruebas que habían enfrentado, era su armadura. Con él, estaban preparados para navegar las incertidumbres de su futuro, unidos en su determinación de construir una vida definida no por el pasado, sino por las posibilidades de lo que estaba por venir. Cuando Milo se embarcó en el proyecto del mural, sus vidas adquirieron un nuevo ritmo, marcadas por el pulso de la creatividad y la anticipación compartida de un futuro que se atrevieron a moldear con sus propias manos. El espacio público, concebido como un lugar de reunión para el diverso tapiz de los habitantes de la ciudad, se convirtió en un lienzo para las aspiraciones y temores de Milo, cada trazo un testimonio de su viaje y las lecciones aprendidas a lo largo del camino. Elara, siempre comprensiva, se vio atraída por el mundo del arte de Milo de una manera que nunca había previsto. Ella se convirtió en su musa, su crítica y su ancla, asegurándose de que los aspectos prácticos de su vida no impidieran el flujo de su creatividad. Su participación en el proyecto, aunque entre bastidores, no fue menos vital. Manejó sus finanzas con un control aún más estricto, entendiendo que el éxito de este esfuerzo podría asegurar su lugar en este nuevo mundo al que tentativamente llamaban hogar. La respuesta de la comunidad al mural fue inicialmente de curiosidad, que se convirtió en admiración a medida que las vibrantes imágenes tomaron forma. Las escenas representadas eran un reflejo del espíritu de la ciudad, sus luchas y sus alegrías, capturando la esencia de la vida de una manera que las palabras no podían. El talento de Milo, que una vez había florecido en las sombras, ahora disfrutaba del brillo del reconocimiento, atrayendo la atención no solo de la gente del pueblo, sino también de los visitantes de lejos. Sin embargo, con el reconocimiento vino la exposición, y con la exposición, el despertar de viejos miedos. Elara observó cómo su existencia, antes tranquila, se convertía en tema de interés público. No pudo evitar preocuparse de que los hilos de su pasado estuvieran tejiendo un tapiz que eventualmente podría atraparlos. A pesar de estos temores, ella apoyó a Milo, y su fe en él y su amor sirvieron como baluarte contra la incertidumbre que ensombrecía su felicidad. Cuando el mural estaba casi terminado, el mecenas que había encargado la obra de Milo organizó una gran inauguración, invitando a personalidades de la ciudad y de más allá. El evento fue una celebración del arte, de la comunidad y de la resiliencia del espíritu humano. Milo, con Elara a su lado, era el centro de atención, su trabajo elogiado como una obra maestra que capturó el corazón de la ciudad. En medio de la celebración, una sensación de logro invadió a Elara. Sin embargo, estaba teñido del agridulce conocimiento de que este momento de triunfo también presagiaba una nueva serie de desafíos. Su anonimato, que alguna vez fue un manto que los protegía del mundo, había sido despojado, dejándolos expuestos. Pero mientras estaban juntas, rodeadas por la calidez de la comunidad de la que habían llegado a formar parte, Elara sintió una oleada de esperanza. Por cada sombra que amenazaba, había una luz de triunfo, un recordatorio de que tenían la fuerza para afrontar lo que les deparara el futuro, siempre y cuando lo afrontaran juntos. La inauguración del mural marcó un momento crucial en la vida de Elara y Milo en la ciudad portuaria.
No fueron solo los colores vibrantes o las escenas representadas lo que llamó la atención de la comunidad. Fue la historia detrás del artista y su musa la que cautivó el imaginario colectivo. Los susurros de su amor, su fuga y la vida que habían construido juntos comenzaron a tejerse por las calles, una corriente subterránea de fascinación y admiración que los siguió a donde quiera que fueran. Sin embargo, con esta nueva visibilidad vino una inquietud que se asentó como una niebla sobre su felicidad. El Ara, en particular, sintió el peso de cada mirada, las preguntas no formuladas que flotaban en el aire. Su mente corría con las posibilidades de lo que podría significar su exposición. La idea de que su padre, o alguien de su vida pasada, pudiera enterarse de su paradero y venir en busca de venganza, era un espectro que atormentaba sus sueños. Milo, siempre optimista, trató de calmar sus temores, señalando la comunidad que los había acogido, las amistades que habían forjado y la vida que habían construido. Creía en la fuerza de los vínculos que habían creado, confiado en que el amor y el respeto que se habían ganado los protegería de cualquier tormenta que pudiera surgir. Su arte, que alguna vez fue una actividad solitaria, se había convertido en un faro de esperanza y conexión, uniéndolos aún más al corazón de la ciudad. Sin embargo, lo que los había acercado a su nueva comunidad también llamó la atención de quienes estaban fuera de ella. Las noticias sobre el talento de Milo y la historia del atrevido escape de la pareja de sus antiguas vidas viajaron por todas partes, llevadas por vientos de rumores e intrigas. No pasó mucho tiempo antes de que las historias sobre el artista y su musa llegaran a oídos que durante mucho tiempo habían estado atentos a cualquier susurro sobre el paradero de El Ara. De regreso a la ciudad de la que habían huido, Adrian escuchó los rumores sobre un mural en una lejana ciudad portuaria, de un artista cuyo amor había inspirado una obra maestra. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, encendiendo una furia y una determinación de recuperar lo que él consideraba su honor perdido. El comerciante, una vez consumido por su propio dolor y orgullo, ahora vio una oportunidad para corregir lo que percibía como un grave error. Mientras estos rumores circulaban, El Ara y Milo no se dieron cuenta de la tormenta que se avecinaba en el horizonte. Continuaron sus vidas con un optimismo cauteloso, construyendo sobre la base de su amor y de la comunidad que los había aceptado. Se aventuraron más profundamente en la estructura de la ciudad, y sus contribuciones y el arte de Milo se convirtieron en parte integral de su identidad. Sin embargo, bajo la superficie de sus vidas cotidianas, las corrientes subterráneas del pasado comenzaron a converger con el presente, amenazando con alterar el delicado equilibrio que habían logrado. El miedo que alguna vez había sido una preocupación lejana se estaba acercando lentamente, un recordatorio de que las sombras del ayer podían alcanzar la luz del hoy, desafiando la esencia misma del santuario que tanto habían luchado por crear. A medida que cambiaban las estaciones, también cambiaba la atmósfera en torno a El Ara y Milo. El otrora cálido abrazo de la comunidad comenzó a estrecharse, transformándose en una red de susurros y miradas de reojo que los seguían por las calles. Los rumores sobre la inminente llegada de Adrián se habían filtrado en la ciudad, difundidos por comerciantes y viajeros, convirtiendo la alguna vez celebrada historia de amor de la pareja en un espectáculo de inminente confrontación. El Ara sintió el cambio agudamente, el cambio en el aire palpable mientras la ciudad se preparaba para la llegada de su padre. La certeza de que su pasado estaba a punto de chocar con su presente la llenaba de un temor difícil de superar. Ella y Milo habían esperado que la distancia y el tiempo fueran suficientes para comenzar de nuevo, pero las sombras de su antigua vida se alzaban grandes, amenazando con deshacer todo lo que habían construido. Milo, sintiendo el cambio en El Ara y la comunidad, redobló sus esfuerzos para proteger la vida que habían creado. Se acercó a sus amigos y aliados dentro de la ciudad, buscando consejo y apoyo para la tormenta que sabían que se avecinaba. Su arte, que alguna vez sirvió de puente hacia su nueva comunidad, ahora se convirtió en un escudo, un punto de reunión para quienes creían en el derecho de la pareja a vivir en paz. La llegada de Adrián fue tan dramática como los rumores habían prometido.
acompañado por un pequeño séquito, entró en la ciudad con la autoridad y los derechos que provenían de la riqueza y la influencia. Su primera parada fue el mural, la obra de arte que tanta atención había llamado la atención sobre la pareja que buscaba. De pie ante ella, no vio la belleza ni la habilidad que representaba, sino un desafío a su autoridad, una declaración pública del desafío de su hija. El enfrentamiento que siguió fue rápido y público, y atrajo a una multitud que llenó las calles con una tensa anticipación. Adrian exigió el regreso de su hija. Su voz retumbaba con una justa indignación que contradecía la vendetta personal que impulsaba sus acciones. Elara, de pie junto a Milo, miró a su padre no como la hija obediente que recordaba, sino como una mujer que había encontrado su fuerza en el amor y la vida que había elegido. El enfrentamiento entre Elara y Adrian era un espejo del conflicto más amplio que los había llevado a este punto, un choque entre las viejas costumbres y las nuevas, entre autoridad y autonomía. El pueblo, que una vez había celebrado su amor, ahora contuvo la respiración, esperando ver si los lazos que unían a Elara y Milo con su comunidad eran lo suficientemente fuertes como para resistir las fuerzas que buscaban separarlos. En el corazón de la plaza del pueblo, bajo la atenta mirada de quienes alguna vez fueron vecinos y amigos, Elara se mantuvo firme frente a las exigencias de su padre. Su voz, firme y clara, rompió el tenso silencio que había envuelto a la multitud. Habló de amor, de libertad y del derecho que tenía cada persona a elegir su propio camino. A su lado, Milo permanecía decidido, un silencioso pilar de apoyo. Su presencia era un testimonio de la fuerza de su vínculo. Adrian, ante el desafío de su hija y los murmullos de apoyo de la multitud reunida, sintió que su resolución flaqueaba. La autoridad que ejercía con tanta facilidad en su propio dominio parecía disminuida aquí, en este lugar extranjero donde su riqueza y su estatus tenían menos influencia. Discutió, suplicó y amenazó, invocando el deber familiar y el legado de su nombre, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La gente del pueblo, que alguna vez fueron meros espectadores, ahora expresaron su apoyo a Elara y Milo. Su voluntad colectiva era una barrera contra los intentos de Adrian de recuperar a su hija. El enfrentamiento, que había comenzado con la certeza de una confrontación, evolucionó hacia un diálogo. Una negociación no solo entre padre e hija, sino entre dos mundos. Elara, con el apoyo de Milo y su comunidad, propuso un compromiso. Mantendría contacto con su familia, asegurándoles su bienestar, pero ella y Milo seguirían siendo libres de vivir sus vidas como mejor les pareciera. Era un testimonio de su nueva vida que tal propuesta pudiera siquiera considerarse, un término medio que permitiera la paz sin rendirse. Adrian, al ver la determinación en los ojos de su hija y la inutilidad de su intento de traerla de regreso por la fuerza, se encontró en una encrucijada. La ira y el orgullo que habían impulsado su viaje comenzaron a disminuir, reemplazados por un respeto a regañadientes por la mujer en la que se había convertido Elara. La comprensión de que no podía doblegar la voluntad de ella a la suya, como había hecho con tantos otros, lo obligó a reconsiderar su enfoque. Al final, aceptó sus términos, no como una concesión, sino como un reconocimiento de su autonomía. La resolución de su conflicto, si bien no fue una victoria en el sentido tradicional, fue un momento de triunfo para Elara y Milo. Se habían enfrentado al poder de la ira de Adrian y habían salido no solo ilesos, sino afirmados en su derecho a forjar su propio destino. El papel de la comunidad en su defensa solidificó el lugar de la pareja dentro de ella, transformándolos de forasteros a miembros de un colectivo que valoraba la libertad individual y el apoyo mutuo. Cuando Adrian se fue, la tensión que se había apoderado de la ciudad se disipó, reemplazada por una sensación de unidad y fuerza. Elara y Milo, una vez más frente al mural que tanta atención había atraído sobre sus vidas, sintieron una renovada sensación de propósito. Entendieron que su viaje no se trataba solo de escapar del pasado, sino de construir un futuro, uno que no estuviera libre de desafíos, pero que albergara la promesa de crecimiento, amor y la libertad de elegir su propio camino. Después de la partida de Adrian, una palpable sensación de alivio recorrió la ciudad. Elara y Milo
después de haber puesto a prueba su amor y determinación ante los ojos del público, se encontraron en el centro de una comunidad que se había unido en su defensa. Esta muestra colectiva de apoyo no solo fortaleció su lugar dentro de la ciudad, sino que también imbuyó su relación con un sentido más profundo de pertenencia y propósito. Contra todo pronóstico, habían convertido una confrontación que podría haber terminado en desesperación en un testimonio de unidad y respeto mutuo. Los días que siguieron fueron un tiempo de reflexión y reconstrucción para Elara y Milo. La naturaleza pública de su lucha había expuesto vulnerabilidades y abierto heridas que necesitaban ser atendidas. Juntos, navegaron por las complejas emociones de su terrible experiencia, encontrando fuerza en su vulnerabilidad y un compromiso renovado el uno con el otro. El mural, que alguna vez fue un símbolo de su viaje individual, ahora se había convertido en un faro para toda la comunidad, un recordatorio del poder de la unidad y la fuerza que se encuentra al permanecer juntos contra la adversidad. Sin embargo, la paz que se había logrado era frágil. El compromiso con Adrián, si bien contenía la promesa de una tregua, también dejó un canal abierto hacia un pasado del que habían tratado de escapar. Elara, en sus conversaciones con su padre, pisa una línea delicada, equilibrando la necesidad de autonomía con el reconocimiento de sus vínculos familiares. Estas interacciones, aunque cargadas de potencial de conflicto, gradualmente evolucionaron hacia un diálogo cauteloso, abriendo la posibilidad de curación y comprensión. Milo, al presenciar la lucha de Elara por reconciliar su pasado con su presente, encontró nueva inspiración en sus experiencias compartidas. Su arte, que siempre había sido un reflejo de su mundo interior, adquirió una nueva dimensión. Comenzó a explorar temas de reconciliación, crecimiento y la belleza que se encuentra en la yuxtaposición de fuerza y vulnerabilidad. La ciudad, que desempeñó un papel crucial en su historia, se convirtió en un tema frecuente de su obra, capturando el espíritu de comunidad y la resiliencia del corazón humano. Con el paso del tiempo, la vida de Elara y Milo en el pueblo floreció. Ampliaron su hogar, creando un espacio no solo para ellos, sino para la comunidad que los había acogido. Los talleres, reuniones y celebraciones se volvieron comunes, y su hogar sirvió como centro de creatividad y compañerismo. Su historia, que alguna vez fue una historia de escape y desafío, se había entretejido en el tejido de la historia de la ciudad, una narrativa del poder duradero del amor para superar la división y la lucha. El capítulo final del viaje de Elara y Milo no fue de finales trágicos, sino de comienzos esperanzadores. Se habían enfrentado a la oscuridad de su pasado y encontraron no solo una manera de superarla, sino también una manera de transformarla en luz. Su amor, probado por el tiempo y las pruebas, había surgido más fuerte, un testimonio de su compromiso inquebrantable el uno con el otro y con la vida que habían elegido. Al final se mantuvieron unidos, no como fugitivos de su pasado, sino como arquitectos de su futuro, y su legado no estaba definido por los desafíos que habían superado, sino por la esperanza y la unidad que habían fomentado.